¿Qué tal? En este video, el cual será el primer video de una serie de videos que estaré haciendo con respecto a este servicio web de Trimble, estaremos viendo lo que es el GNSS Process. El GNSS Process de Trimble, el cual dejaré el link en la descripción. Luego estaremos viendo el Job Convert y el Trimble Installation Manager offline. Este link también se lo dejaré en la descripción. Será el software, será la herramienta, no tanto como un software que estaremos utilizando para el procesamiento. En este caso, voy a introducir un T02 aquí. ¿Qué hace este motor de procesamiento? Hace una corrección diferencial, me permite corregir datos DAT, T02, T04 y RINIX 2.11. Los datos deben estar en un solo archivo, ya sea en cualquiera de los formatos que le dije, de un solo punto. ¿Okay? Mínimo una hora de la captura de datos para que se haga la corrección. Aquí le damos siguiente. Una vez ya cargado el archivo y habilitado el siguiente, le damos siguiente. Acá tenemos la información general del receptor que no podemos editar, que viene dentro del equipo. Él me puede poner los valores como por ejemplo el nombre del punto, el tipo de receptor y demás por defecto, o yo los puedo editar si los considero que están mal colocados. Bien, acá vemos el nombre del punto, lo puedo editar el nombre del punto, puedo seleccionar el receptor. El motor de procesamiento soporta una gran variedad de antenas, incluyendo Trimble, obviamente, Leica, Topcon, Aztec, Stonex, entre otros, ¿okay? Para que lo tengamos en cuenta. En este caso vamos a seleccionar la Trimble y automáticamente me va a ubicar el tipo de antena o el tipo de receptor que tenemos disponible para dicho procesamiento. También podemos editar el método de medición de la altura de la antena y la altura de la antena. Le damos siguiente. Y acá en siguiente escoge el motor de procesamiento. Tengo varias opciones. Entre ellas tenemos Trimble Center Point y tenemos otras opciones gratuitas a las cuales Trimble tiene acceso. En este caso, para este procesamiento utilizaremos Trimble Center Point, ¿ok? Pero tengo estas otras opciones de motor de procesamiento. Al seleccionar Trimble Center Point, esto es lo mismo que usar el mecanismo de procesamiento que tenemos en RTX PP, que vemos en TBC. Acá tenemos lo que es la descripción de la página web. Dejaré el link de esta página, al igual que del sistema de procesamiento que estamos viendo. De RTX, para solicitar RTX en receptores compatibles o activar opciones de demostración. Si quieren que haga un video con respecto a esto, me dejan saber en la caja de comentarios. Acá un poquito más con respecto a lo que es RTX, lo que es Center Point. Bien, es el tipo de corrección y sus predicciones están en menor a 2 centímetros RMS como valor efectivo. ¿Okay? Ya con esto listo, puedo dejar aquí en Auto Detect lo que es el ITRF y la placa, si la considero yo a mi criterio, o puedo poner el ITRF, lo que es el datum, el ITRF de forma manual. En este caso yo voy a poner el ITRF 2008, que es el que ocupo acá en Panamá, y la placa Panamá. Si no, esto lo puedo dejar en automático y que el software se encarga de hacer el procesamiento. ¿Okay? Ya con eso configurado, le decimos siguiente, y el reporte que me va a enviar del procesamiento nos va a enviar a un correo electrónico. En este caso voy a ingresar mi correo electrónico para que me llegue acá, y una vez ingresado le digo siguiente. Él valida estos datos y lo envía al motor de procesamiento. El resultado tarda en llegar entre unos 10 a 20 minutos, a veces tarda un poquitín más, un poquitín menos, pero solamente es cuestión de esperar. Si le digo hecho, me va a permitir cargar otro archivo. ¿Okay? Bien, un detalle importante acá, puedo cargar varios archivos RINIX, varios archivos T02 o DAT para ser procesados en un zip, ¿okay? Por punto. Ya con esto listo, acá tengo el archivo de reporte, la salida, y tengo el correo, lo que me enviaron básicamente. El reporte dice que subió un solo archivo, lo comprime en zip. Si fueran 10 archivos, cada uno por un punto, me va a decir que son 10 archivos en un zip. Y acá me dice que tengo los formatos XML y PDF para los reportes. Vamos a revisarlos rápidamente. Acá tenemos el que es el PDF, el XML, y el que sigue o el que continúa es el PDF. Detalle importante, las coordenadas tengo en cartesiana y en geográfica, así que tengo que hacer las transformaciones correspondientes. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad y cualquier consulta me la pueden dejar en las cajas de comentarios. Saludos y gracias por vernos.